Buenas noches, ¿cómo están, estimados estudiantes? En esta ocasión vamos a continuar con la última parte del video. Vamos a avanzar ya la implementación del filtro digital. En el anterior video estábamos acá, ¿no? Teníamos este circuito simulado con el Atmega 328P, un Arduino Uno o un Arduino Nano, en el cual en el cual sumábamos una señal analógica. Por ejemplo, miren acá, es una señal analógica de frecuencia de 10 Hz. Lo sumábamos con una señal de ruido. Estamos sumando una señal de ruido a la señal analógica. Y esta suma, señal analógica más ruido, nos va a dar una señal analógica con ruido, la cual ingresamos al Atmega 328P por el conversor análogo digital, ¿no? Análogo digital 0. Estamos ingresando esa señal. Eh, lo voy a ejecutar nuevamente, solamente para recordar. Era lo siguiente, ¿no? Le voy a poner pausa. En amarillo tenemos la señal analógica sin ruido. ¿Se observan? Lo estoy graficando en el canal A, la señal analógica sin ruido. En el canal B tenemos la señal analógica más el ruido. ¿Ya? Y esta señal en celeste que están observando acá, la estamos digitalizando. Y estamos obteniendo al final esta señal. Miren, es una señal con bastante ruido, ¿no? La que estamos digitalizando ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un programa tal que filtre este ruido. O sea, ingresamos una señal analógica con ruido, la filtramos digitalmente y obtenemos una señal digital enrosado, tiene que aparecer acá, que se parezca a la señal amarilla. Eso vamos a avanzar en esta ocasión. Vamos a empezar con el filtrado digital con la transformada Z, ¿no? Como ya hemos avanzado en clases presenciales. ¿Cómo se realiza esto? Hay varios métodos para realizar el filtrado. Nosotros específicamente nos vamos a centrar en lo que son filtros digitales, ¿ya? ¿Qué significa esto de filtros digitales? Que vamos a tener un bloque, una caja en el cual la señal de entrada que queremos filtrar con esta caja negra, con esta función de transferencia, la señal de entrada tiene que ser del tipo discreto. Una señal discreta entra a la caja, a la función de transferencia y sale una señal igual discreta, sale igual una señal discreta y ya está filtrada. Es lo que vamos a hacer. Bueno, para esto vamos a recordar un poco de filtros, mm, solamente para que recordemos esta parte si nos hemos olvidado, ¿no? Por ejemplo, tenemos un filtro pasabajo. Ahí le he puesto en color negro un filtro ideal. Así debería ser un filtro ideal, ¿no? Pero nosotros sabemos que un filtro real no va a ser igual al ideal, ¿no? Vamos a tener una banda de deslizado acá, en la banda permitida. En las frecuencias permitidas, estas son las frecuencias permitidas. Acá va a tener, como pueden observar en el mouse, va a tener una banda de deslizo. Y también va a tener, si observan el mouse, va a tener un rizo acá, un rizo en la banda de rechazo. Ya. Continuaremos pasando después del filtro pasabajo, que deja pasar solamente frecuencias bajas, dado una frecuencia de corte. Tenemos un filtro pasa alto, que deja pasar frecuencias altas, dado una frecuencia de corte. Ahí tenemos lo mismo que les digo, ¿no? Esta banda que no les he mencionado antes, esta banda de acá, se llama banda de transición, como se observa ahí. Banda de transición, es decir. Y lo mismo, de la misma manera, tenemos un rizo en la banda rechazada y un rizo en la banda permitida. ¿Ya? Filtro pasa alto. Solo deja pasar frecuencias altas, dado una frecuencia de corte. Luego tenemos un filtro pasabanda que deja pasar solamente frecuencias de una banda, o sea, solamente una banda de frecuencias son aceptadas y las demás son rechazadas. Y lo contrario, un filtro rechazabanda deja pasar casi todas las frecuencias exceptuando una banda. Deja pasar frecuencias bajas, deja pasar frecuencias altas, pero no deja pasar en específico una banda que nosotros determinemos. Este es un rechazabanda. Continuamos. Ya, vamos a empezar con los filtros IR. Son los filtros de respuesta infinita.
¿Ya? Estos filtros, uno de los métodos de diseño de estos filtros se basa en utilizar filtros analógicos. O sea, tenemos filtros en el dominio continuo y los transformamos para el dominio discreto. Para esto vamos a empezar recordando un poco qué tipos de filtros analógicos tenemos. Por ejemplo, tenemos aquí un filtro del tipo Butterworth, Chebyshev 1, por ejemplo. Acá tenemos el Chebyshev 2 y el elíptico. ¿Ya? Todos tienen sus particularidades. Por ejemplo, acá, en la banda de transición del filtro Butterworth, su respuesta es muy lenta. O sea, como les decía, ¿no? La pendiente del resbalín, como les decía en clases, es suave, ¿no? Mientras que el Chebyshev su caída es más abrupta, pero tiene mayor factor de rizo en la banda aceptada, en la banda permitida. El Chebyshev 2 tiene rizo en la banda de rechazo, ¿no? Pero lo mismo es igual, es un poco más rápido, pero no tanto como el Chebyshev 1. Y el elíptico, igual, su caída es más rápida aún, pero tiene rizo en la banda permitida y rizo en la banda rechazada. Estas son características que tenemos que conocer de memoria y aplicarlas dependiendo al tipo de filtro que estemos desarrollando, ¿no? O para qué aplicación quisiéramos desarrollar el filtro. Ya, esta es la parte que quiero darle un poco más de énfasis, que es lo que nos faltaba, ¿no? En mostrarles en clases. Acá tenemos el diseño del filtro IIR con Python, ¿ya? Para esto vamos a utilizar una herramienta de Python. Es una librería del SciPy, ya lo conocemos. También les he mencionado en clases y hemos utilizado en varias prácticas y laboratorios esta librería, ¿no? Ya, en específico vamos a utilizar las herramientas que se parecen a MATLAB, ya que varios estudiantes están utilizando MATLAB, ¿ya? Así que vamos a utilizar las herramientas de Python que se parecen a MATLAB. Ya, aquí tenemos el ejemplo. Diseñar un filtro digital pasabajos del tipo Chebyshev 1. O sea, ¿qué significa el Chebyshev 1? Que hay factor de rizo en la banda permitida, ya, pero puede ser que eso no sea importante para este tipo de filtro que necesitemos, que nos está pidiendo. Lo que nos importa más en este caso es la banda de, la banda de transferencia, ¿no? Que sea muy rápido a la caída. Es característico esto del Chebyshev 1. O sea, viene un poco de rizo y la caída es más rápida. Y por eso es Chebyshev 1. Con frecuencia de corte de 100 Hz. O sea, en 100 Hz para abajo tiene que aceptar y 100 Hz para arriba no tiene que aceptar. Por eso es un filtro pasa abajo. Vamos a diseñar esto con Python y vamos a implementarlo en Arduino en el ejemplo que estábamos viendo hace un momento atrás, que le estaba mostrando la simulación en Proteus, ¿no? Empecemos. Los datos que necesitamos saber para hacer este tipo de filtros digitales son la frecuencia de corte, la frecuencia de muestreo de la señal, ya que recuerden, ¿no?, que la señal que está ingresando a este filtro digital es del tipo discreto o digital también, ¿no? Luego tenemos el orden del filtro. Si pueden observar ahí, el N es el orden del filtro. Ya, ahorita en la siguiente diapositiva voy a hablar un poco del orden de los filtros, ¿no? Y acá tenemos el type o el tipo del filtro. Bueno, acá sabemos que la frecuencia de corte es 100 Hz, ya nos están dando los datos. La frecuencia de muestreo de la señal a filtrar es dependiendo de la señal, ¿no? De la señal que esté ingresando al filtro, ¿ya? Recordaremos que nuestro ejemplo era la señal, el tiempo de muestreo era de 1 milisegundo, ¿no? Recordaremos solamente eso, que el tiempo de muestreo era 1 milisegundo. Y también el orden del filtro. Como en el ejemplo no nos dan qué orden de filtro queremos, ya nosotros podemos suponer un orden 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, no sé. Nosotros nos podemos dar el orden. Vamos a hablar en el siguiente slide. Y el tipo del filtro es un tipo Chebyshev 1. ¿Ya? Con esos datos continuaremos. Sin antes hablar un poco de lo que son el orden de los filtros. Por ejemplo, acá tenemos una gráfica del filtro Chebyshev 1. Ya, el filtro Chebyshev 1. Y tenemos los diferentes
el diferente orden de los filtros. Por ejemplo, miren, cuando es filtro de orden 1, Chebyshev 1, estamos hablando de Chebyshev 1, su caída es rápida y no tiene tanto factor de rizo en la banda permitida. Pero observen que cuanto mayor sea el orden del filtro, cuanto mayor sea el orden del filtro, mayor es mayor es el factor de rizo, mayores las oscilaciones, mayor son las oscilaciones en la banda permitida. Hay mayores oscilaciones cuando el orden del filtro es más alto, ¿no? Y esto pasa en el Chebyshev 1. Pero la caída, cuando vamos aumentando más el orden del filtro, la caída es más abrupta, ¿no? Se acerca más al ideal en esta parte, ¿no? En la caída. Vamos a hacer ahora el diseño del filtro con Python, utilizando la librería SciPy. Ahí tienen la dirección donde pueden observar las referencias de diseño de filtros utilizando estas herramientas SciPy, ¿no? Específicamente vamos a nosotros utilizar las herramientas que son similares a MATLAB. Para eso está esto. Diseño, como dice muy bien en la página web, que se pueden observar si siguen el enlace, dice diseño de filtros al estilo MATLAB, filtros IR, ¿no? Y lo he resaltado en color amarillo, si pueden observar ahí, lo he resaltado en color amarillo, el diseño del filtro que nos están pidiendo en esta ocasión. No es del tipo Butterworth, es del tipo Chebyshev, el Chebyshev 1. Ya, vamos a hacer el diseño con Python. Como pueden ver, he abierto la programación que estoy realizando para diseñar con Python, ¿no? Lo primero que estamos definiendo aquí es la frecuencia de corte. En el ejercicio nos decía que era de 100 Hz. La frecuencia de corte es 100 Hz. Lo otro que necesitamos es la frecuencia de sampling o la frecuencia de muestreo de la señal. Nosotros sabemos que la señal está siendo muestreada a 1 milisegundo, o lo que es lo mismo 1000 Hz. Es inversamente proporcional, ¿no? Entonces, la frecuencia de muestreo es 1000 Hz. O también puedo poner aquí, el tiempo de muestreo es 1 milisegundo. Ya, lo siguiente, el orden del filtro. Ya hemos visto lo del orden del filtro, le he puesto orden del filtro del tipo 2. Acá, factor de rizo. Esta parte de factor de rizo, RP, yo estoy poniendo que el factor de rizo va a ser igual a 1. ¿Ya? Continuemos. Esto lo voy a arreglar. Ya, continuemos. Y acá está esta formulita, esta fórmula que ven de acá, es el WN, que es igual a la frecuencia de corte dividido entre la mitad de la frecuencia de muestreo. Esta es una fórmula ya establecida para hacer este tipo de diseño de filtros. Lo voy a poner. Ah, no es con esto. Lo voy a poner. Fórmula WN, ¿ya? Entonces aquí tenemos el diseño del filtro digital, que solamente no es nada más que esta pequeña línea. En esta pequeña línea estamos ya diseñando el filtro del tipo digital. A ver, lo voy a agrandar un poco para que podamos ver. Y aquí tenemos. Primero ponemos numerador, coma, denominador, signal, Chevy 1. Del tipo Chebyshev 1. El primer dato es el orden del filtro. El segundo dato es el factor de rizo. La frecuencia sub n, que es la frecuencia de corte dividida entre la frecuencia de sampling dividida entre 2. Aquí está el tipo del filtro, ¿no? B-type. Yo estoy poniendo que es un pasabajo. Aquí le pongo analog. ¿Es un filtro analógico lo que quiero diseñar? No. Entonces le pongo false. ¿Ya? Y aquí le pongo output BA. ¿Ya? ¿Qué significa este output BA? Significa que la salida que nos va a dar va a ser del tipo numerador denominador. Nada más. Ya, ok. Continuaremos. La siguiente línea que estamos observando acá abajo
el WH solamente es para graficar, ¿ya? Y luego graficamos. Y ahí tenemos el filtro Chebyshev 1 de frecuencia de corte, acá abajo, 100 Hz. 100 Hz, frecuencia de corte, y tenemos que esto va a caer. Ahora, ¿qué es lo que aquí abajo voy a hacer? Voy a mostrar este numerador y este denominador. Estos valores que hemos hallado con este programa, lo voy a mostrar. Acá voy a poner numerador, voy a ejecutar, y denominador. ¿Qué es el numerador? ¿Qué es el denominador? Este numerador es el numerador de la función de transferencia en Z de nuestro filtro. Este denominador es el denominador de la función de transferencia de nuestro filtro. A ver, lo voy a recortar. De todas maneras, lo estoy recortando y ahí tenemos el numerador. Aquí está el numerador y aquí está el denominador. Estos valores son los que necesito. Ahora nos toca interpretar un poco estos valores, que es súper fácil, como pueden observar a continuación. ¿Se acuerdan que este era el numerador y el denominador? Así, ahorita lo acabo de capturar en la pantalla, ¿no? Tenemos entonces, con el programa de Python se obtuvieron la siguiente función de transferencia en Z, h de z, como les decía, ¿no? ¿Qué es la función de transferencia? El h de z es igual a la salida dividido entre la entrada. Esto va a ser igual a ¿qué? En el numerador, ¿qué valores hemos obtenido? Si observan, este valor está acá, este está acá y este está acá, ¿no? Este está sin el z, este siguiente está con el z-1, retardo de 1, recuérdense, ¿no? Z-1 es retardo en 1 y esto es retardo en 2. Y en el denominador lo mismo, 1 menos este valor, 1.19, tantos, tantos, más 0.500, que es 5157387.6, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, sin tomar este h de z, ya solamente desde esta parte, ¿no? Y de z dividido entre x de z es igual a esto, que de acá que hemos hallado. ¿Qué tenemos que hacer? Despejar despejar y de z. Voy a hacer eso. Y ahí lo tenemos. He despejado y de z. El denominador ha ido a multiplicar a y de z. X de z ha ido a multiplicar al numerador al otro lado. Está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Lo que está sumando pasa a restar y lo que está restando pasa a sumar. Y he despejado y de z. Continuamos entonces al siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que programar esta ecuación de acá abajo que hemos obtenido. Programando en Arduino. Tenemos que programar esa ecuación. Y ahí tenemos, ¿no? Acá sí lo he copiado solamente la ecuación. Recordarles, ¿no? Z-1 es un retardo. Z a la menos 2 es 2 retardos. Z-1 es un retardo de y de z. Estoy programando y. Miren acá. Y es igual a, prácticamente son los mismos datos que observan. Y aquí he puesto z a la menos 1, x, z a la menos 1, x de z. Esto significa que x de z tiene un retardo. Entonces le he puesto x un retardo. Acá, x 2 retardos. Y un retardo. Y 2 retardos. Con esto ya hemos hecho la programación en Arduino para hacer el filtrado. ¿Ya? Y aquí está el programa que les he mostrado. El pequeño recorte que era hasta ahí, ¿no? Y ahora bien, hasta este punto, como les digo, nosotros ya tendríamos Y, la salida, Y. Esta Y que se va a ir al conversor digital análogo para hacer las muestras. Pero aquí hay que tener esta pequeña consideración, la que les estoy mostrando ahí. Toda esa parte. ¿Esta parte para qué sirve? Por ejemplo, si el Y es negativo, por ejemplo, si por alguna razón esta fórmula de acá porque es una fórmula matemática, ¿no? Si esta fórmula nos da que y es un valor negativo, o sea, y es igual a menos 1, por ejemplo. Hemos obtenido que y es igual a menos 1. Este y, si lo sacamos el menos 1 al conversor digital análogo, sacamos
ese valor, el conversor digital análogo va a hacer cualquier cosa. Así que no tiene que salir una señal negativa, ¿no? Porque esta fórmula nos tendría que dar siempre positivos. Pero si nos diera negativos, aquí hacemos un ajuste. Como pueden ver, les digo, si el y que hemos obtenido, este y, es menor a cero, entonces y ajustado va a ser cero. Para cualquier valor menor a cero va a ser, el y ajustado va a ser cero. Siguiente, si el y es mayor a 1023, o sea, ¿esto qué significa? Que es más grande que los 10 bits de entrada de la señal, ¿no? Si es más grande que 10, si es más grande que 1023, entonces el y ajustado tiene que ser 1023, o sea, no tiene que sobrepasar el ancho de palabra de 10 bits de la señal analógica inicialmente ingresada con esto, ¿no? Esta señal analógica es de 10 bits, o sea, tiene sus límites. Ojo, ojo en esta parte. No estoy modificando y, estoy modificando el y ajustado, un y ajustado. Y cuando no es ni menor a cero y no es ni mayor a 1023, entonces el y ajustado va a ser igual al y. Ya, o sea, ya lo he limitado la señal del y ajustado. Luego, ¿qué estoy haciendo? El y ajustado era del tipo flotante, ¿ya? Y lo estoy poniendo del tipo entero. ¿Ya? Si digamos era el y ajustado acá, este y nos daba, por ejemplo, 5.42. 5.42 nos daba. O sea, después de hacer toda esta operación, y nos daba 5.42. Llegamos acá. 5.42 menor que cero, no. Siguientes. 5.42 es mayor que 1023, no. Entonces, 5.42 es y ajustado. Ok, y ajustado vale 5.42. Entonces acá, int de 542. ¿Qué significa esto? Lo va a volver a entero ese número flotante. 5.42 vuelto en entero sería 5. Y lo sacamos por este digital signal. Este digital signal lo mapeamos porque el conversor es de 12 bits. El MSP 4725 de 12 bits lo volvemos a mapear y lo sacamos por el conversor. Y aquí tenemos el tiempo de sampling, que es 1 milisegundo sigue, ¿no? Entonces esto lo verificamos, sacamos el hexadecimal, ya les he explicado cómo se hace esto. Listo, ahora eso lo vamos a colocar acá, donde nuevamente lo hago coser, donde teníamos este problema, ¿no? De que tenemos una señal digital ruidosa. Esta señal queremos digitalizar. Bueno, queremos filtrar esta señal ruidosa, ¿no? Para eso voy a agarrar en nuestro programa. Está, voy a cargar el hexadecimal. He cargado, ok. Entonces, ¿qué tendría que suceder? Esta señal analógica con ruido ingresa al conversor análogo digital de acá y digitalizaba con ruido, ¿no? Ahora estamos filtrando la señal digital con ruido y debería de salir más o menos, veamos, y ¡zas! Salió. Tenemos la señal analógica, con ruido, la que está ingresando al micro, al Atmega 328, la señal analógica con ruido, y aquí tenemos ya la señal filtrada. Estamos filtrando correctamente. Con esto hemos terminado la implementación del filtro del tipo IR.